pues aquí estamos, aquí seguimos en Sentido de Vida con Eduardo Ponce, el más joven de los terapeutas de la clínica, y dijo que el más fregón, que así lo presentaba, ¿no? Mi querido Lalo, ¿cómo estás? Muy bien, mi amor. Qué gusto saludarte. Tú eres un licenciado en desarrollo humanístico y terapeuta humanístico, ¿no? Sí, digo, soy licenciado en desarrollo humano. Mi formación es como psicoterapeuta humanista y bueno, soy egresado de aquí de Cuernavaca, del Instituto de Gestión. Es todo lo que ve la humanidad, que es muchísimo. Pues es muy amplio el tema. Sí, claro, totalmente amplio. Oye, cuéntanos por favor, pues lo que tú ves en estas clínicas, porque no solamente ahora trabajas únicamente aquí, pero has trabajado en otras partes. Tienes una gran experiencia pese a tu juventud y lo que ves, ¿no? Sobre todo en cuanto a las adicciones se refiere, ¿no? Sí, mira, bien lo has dicho, Memo. He trabajado he tenido la oportunidad de colaborar con distintos lugares de rehabilitación. Ahorita estoy aquí. Principalmente mi trabajo es con jóvenes, ¿no? Y muchas veces el trabajo viene desde la prevención o cómo prevenir el llegar a una dependencia, ¿no? Mi trabajo es con jóvenes, con familias, ¿no? Dando información. Básicamente es como concientizar a la gente, no es como es concientizar a la gente acerca de lo que es la enfermedad del alcoholismo, que así se conoce vulgarmente, pero tiene su nombre médico, científico, pero es concientizar. Déjame decirte que hay una terrible desinformación con respecto a esta enfermedad. Justo a eso te iba a preguntar, ¿cuáles son las creencias que tiene la familia con respecto a las drogas? No solamente al final el alcohol es una droga, lo que pasa es que es una droga permitida, es una droga que no está mal vista, ¿no? O sea, tú sientes en un restaurante y ves que alguien está tomando y no dice, uy, está tomando. Si ves que está consumiendo otra droga, sí hay problemas, ¿no? Incluso hasta legales. Pero ¿cuáles son las creencias que tiene la familia en torno al consumo de las adicciones, de las drogas? Perdón? Pues mira, básicamente es eso, ¿no? O sea, una de las principales creencias es que el alcoholismo o la drogadicción no es una enfermedad. Siempre están diciendo como que es un vicio, ¿no? Te faltan ganas, por no decirlo de manera grosera, ¿no? Para poder dejar ese vicio, ¿no? O solo se necesita fuerza de voluntad. Si no tienes fuerza de voluntad, eso es lo que te dicen, ¿no? O por ejemplo, muchas veces se tiende a negar que hay una enfermedad de esta naturaleza, ¿no? De repente se disfraza de, pues es que está teniendo una mala racha, ¿no? Mi hijo, o no sabe qué es lo que quiere de la vida, ¿no? O es adolescente, ¿no? Entonces, a veces básicamente me enfrento a cómo saber, o más bien no es como que me enfrento, es informar a la gente, a las familias, en cómo saber si el adolescente está pasando por un proceso que es natural dentro del periodo de la adolescencia, o si hay focos rojos que pueden identificarse como una posible dependencia a una sustancia, ¿no? Caray, eso suena muy interesante, pero además suena terrorífico, ¿no? Porque ¿cómo diferenciar en eso? Mira, o sea, que no te digan, no, es que está en la etapa del... ¿Cómo le llaman los de los rebeldes, sí, etapa sí, rebelde, ¿no? Sí, en la etapa rebelde, de la punzada, ¿no? Mi papá le decía más feo, ¿no? Pero, ¿sí? Pero sí decía que estaba en la etapa de la rebeldía o de la punzada, ¿no? ¿Cómo diferenciarlo, ¿no? De eso oye, podría tener un problema de adicción. Mira, yo recuerdo las palabras muy claras de un colega y amigo, ¿no? Hasta la fecha, que me decía, ¿no? Tienes que tener en cuenta, o tienes que observar mucho al adolescente. Por ejemplo, un adolescente normal, y pongo entre comillas normal, claro, un adolescente normal, que te pide permiso para ir a una fiesta a las 10 de la noche y para regresar a las 5 de la mañana, y tú como papá le dices, no vas, de alguna manera el adolescente normal lo que hace berrinche, te suplica que lo dejes ir, y tú te mantienes firme y dices que no. Lo que va a hacer es se va a encerrar en su casa, en su recámara, va a poner la música a todo volumen y ya, ¿no? Es lo que haría en teoría un adolescente normal, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya hay un foco rojo, ¿no? Cuando hay una transgresión de límites. Es ese adolescente que le dices que no, se va a su recámara, prende la música, mienta madres y de todos modos se va a la fiesta, ¿no?
O sea, empieza a brincar límites. Le es muy difícil al adolescente lidiar con límites. Entonces, ahí es, por ejemplo, un poco rojo, bien importante que los padres tienen que estar conscientes y tienen que estar observando, ¿no? Muchas veces yo les digo, oye, observas a tus hijos, oye, escuchas a tus hijos, porque no hay una diferencia entre observar y ver y escuchar y oír. Claro. Entonces, es eso a lo que me refiero. Eso sería lo más importante. ¿Cómo se normaliza el uso de las drogas en la familia? Digo, ¿se puede normalizar el uso de las drogas? ¿Está bien el concepto que estoy aplicando? Mira, es que es una pregunta muy general. Sí. Y puede tener una respuesta desde diferentes perspectivas, ¿no? A ver, o sea, la respuesta de Eduardo Ponce. La respuesta de Eduardo Ponce, primero que nada, vivimos en México, es una cultura con un alto nivel de creencias que tienen que ver con creencias de consumo, ¿no? Yo tengo 31 años de edad y me tocó todavía crecer en la generación en donde el clásico... Eres millennial de los... Sí, todavía eres millennial. Todavía soy millennial. Entonces, el clásico, ¿cómo te digo? Yo que crecí con el estereotipo del clásico hombre que solucionaba sus penas a través de las borracheras, ¿no? Okay. A través, crecí con Pedro Infante, con Tintán, a lo mejor en las nuevas generaciones dicen, ¿quiénes son esos güeyes, no? Pero, con Jorge Negrete, ¿no? Personajes o estereotipos de machos mexicanos, sí, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué se veían en las películas? ¿Y qué se sigue viendo también ahorita, no? Están consumiendo. Pero ahora está peor, porque ahora, bueno, no peor me refiero, ahora hay uso de drogas, uso de muchas más sustancias. Exacto. Mira, número 1, la cultura en la que vivimos, ¿no? Número 2, ¿cómo se...? Ay, se me fue la palabra. Ay, ya se me fue la palabra. ¿Cuál fue? ¿Qué es lo que quieres hablar? Ok. Número 2, ¿cómo crece? O sea, crecemos con lo que observamos en la familia, ¿no? Si nosotros hiciéramos un análisis de cuántas familias mexicanas consumen alcohol en cualquier tipo de reunión social, te sorprenderías de la estadística. No, bueno, me imagino. Yo recuerdo en mi familia, las fiestas familiares, las reuniones familiares, se hacían con un chingo de comida y con abundante alcohol, ¿no? Yo no recuerdo una fiesta familiar en donde no abundara el alcohol. Entonces yo recuerdo que desde pequeño, cosas como, ay, mira, Lalito, ¿no? De 6, 7 años, ¿no? Ay, mira cómo le da el trago a la cerveza y cómo hace la cara, ¿no? O sea, desde ahí, podrá sonar muy burdo, ¿no? Pero desde ahí se empieza a normalizar el consumo, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay una ignorancia o una falta de conocimiento por parte de las familias, porque lo decías al principio, ven el alcohol y dicen, no, bueno, pues es que alcohol sí, pero marihuana, cocaína, sustancia base o, ¿cómo se dice? La piedra, la famosa piedra o el crack o cristal, no, eso ya no. Si bien sí tiene otro tipo de impacto, esas drogas duras que le decimos en el mundo de adicciones, sí el alcohol es una de las sustancias de escalón que utilizamos para llegar. Casi todo el mundo empieza por ahí, ¿no? Porque, digo, no generalicemos, pero la mayoría sí empieza por el alcohol y luego va probando pues casi todo lo demás, ¿no? Si yo te preguntara a ti, Memo, ¿fumas? No. Haces bien. ¿A los cuántos años tomaste tu primer trago de alcohol? Ya grandecito, como a los 27, por ahí. ¿27? Sí. ¿En serio? Yo era un niño bien portado. Estoy quedando pero mal. No te preocupes, no, porque después le quise tomar todo lo que no había tomado en los 27 años anteriores. Pero sí, empiezas por eso, ¿no? Precisamente porque los chavitos, o bueno, a mí me tocó ver a un papá que le dio a un niño de 3 años una probada de un dedo de tequila, así se lo pasó por la boca y yo... Son creencias que se van teniendo, ¿no? Sí, yo claro. recuerdo a mi abuelita que le decía a mis tías que tenían a mis primos, oye, ponle anís. Sí, claro, para cuando están saliendo los dientes. ¿No? Sin embargo, tenemos que recordar, y como padres de familia tienen que saber, que esta es una enfermedad que es genética, que se puede transmitir.
y que se confunde con que el síntoma principal de esta enfermedad es el consumo de la sustancia, ¿no? La que sea, alcohol o lo que sea. Sin embargo, ese es el síntoma principal. Lo demás, hay una serie de sintomatología, de rasgos, en donde se trabaja, o sea, se tiene la persona, ¿no?, que es alcohólica. Muchas veces me preguntan los papás, bueno, si no consume, entonces no es adicto, no es alcohólico. Y le veo como 10 rasgos que marcan que puede tener la adicción, ¿no? Solamente le falta consumir una sustancia. A ver, eso está muy interesante. Por ejemplo, darnos un ejemplo así real. ¿Cuáles son los riesgos que ves en alguien para decir sí? Solamente le falta consumir, pero sí es alcohólico, o sí es adicto a... En la etapa de la adolescencia. Ajá, a ver. Lo decía anteriormente, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la onda, ¿verdad? No te preocupes. Lo decía anteriormente, ¿cómo se llama? Ay. ¿Consumo? Bueno, eso lo vas a editar, ¿verdad? Sí, claro. Lo dejan para los bloopers. Sí, de verdad, haz bloopers porque salieron más. 2, 3, 2, 1. Ok, lo decía anteriormente. El primero, ¿cuál fue tu pregunta? ¿Cuáles son los rasgos que tú ves en un adolescente? Características. Características ya. Adolescente para determinar que sí es muy factible. 3, 2, 1. ¿Cuáles son los rasgos que tú ves en un adolescente para determinar que pues solamente le faltaría consumir para pues llamarlo adicto, ¿no? Lo decía al principio de la charla, ¿no? O sea, primero, la impulsividad es muy alta y hay una baja tolerancia a la frustración, ¿no? Sé que, por ejemplo, en la adolescencia, uno de los principales rasgos que tiene un adolescente es el conflicto con la autoridad. Y eso es parte de un proceso interno que está teniendo la o el adolescente. Pues, sin embargo, cuando hay una baja tolerancia a la frustración, aguas, porque entonces va a buscar la forma de generar el placer o la satisfacción inmediata, ¿no? Número 1, la impulsividad. Número 2, la baja tolerancia a la frustración. Número 3, lo que nosotros llamamos en adicciones el síndrome del niño emperador o el niño rey, ¿no? Que quiere todo, demanda todo, cuando él quiere, a la hora que quiere y como él quiere o como ella quiere, ¿no? Habla de un exceso de arrogancia, por así decirlo, por no decir de soberbia, ¿no? Que a veces se puede confundir esos conceptos, pero el síndrome del niño emperador. Quiero todo a la hora que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero. 4, otro síntoma más, hay una tendencia, un síntoma muy importante, la hipersensibilidad, ¿no? Y esto es algo bien difícil a veces o complejo de entender para las familias, ¿no? Una persona que es adicta tiene una hipersensibilidad emocional alta. Para decirles en palabras comunes, la persona adicta o con perfil adictivo siente de más. Cuando está enojado no está enojado, se encabrona, ¿no? Cuando está feliz no está feliz, está eufórico. Cuando se pone triste no está triste, está depresivo. O sea, todo el tiempo está tocando picos de sus emociones y su vida es como un electrocardiograma. Imagínate una persona que vive así su vida, o un adolescente que está pasando por una etapa difícil, que está viviendo así con estos picos emocionales. Viene y le ofrece el amigo para calmar esa hipersensibilidad y dice, chíngate una chela, ¿no? Y esta hipersensibilidad va a ser cuando tome la cerveza, ¿qué crees? Entonces dices, bueno, ya sé con qué, claro, ya sé con qué, claro. En realidad es un mundo de información esto de las adicciones en los adolescentes, ¿no? La cuestión es prevenir, sí se puede prevenir. Hay 4 fases para llegar a lo que es la dependencia. A ver. La experimentación, el uso, el abuso y la dependencia. Ya cuando se llega a la dependencia, puedo decirlo abiertamente, de alguna forma ya valió más. Bueno, cuando llegas al abuso, de hecho, ¿no? Antes de llegar a la dependencia, ya desde el abuso yo creo que es cuando dices, ya valió, ¿no? En el abuso, de alguna forma, si el adolescente cuenta con los recursos necesarios, puede frenar todavía el llegar a una dependencia a una sustancia.
pero a veces la línea muy delgada, hay una línea muy delgada entre el abuso y la dependencia. Realmente te das cuenta cuando ya cruzaste esa línea. Claro. Ya estás en la fase de la dependencia. Entonces, mamás, papás, mi consejo siempre, escuchen y observen a sus hijos o hijas, ¿no? Ese es lo más importante. Oye, papá, es que la vida es un asco, ¿no? Y el papá, ay, ya, deja de estar fregando, ¿no? Así es la vida. Oye, papá, es que me siento mal. En mis tiempos eso se llama flojera. O sea, no, de verdad hay que poner atención a esta parte del adolescente porque, pues, al final de cuentas, puedes prevenir, ¿no? Qué interesante, y con eso nos quedamos. No es lo mismo ver que escuchar, digo, no es lo mismo ver que observar. Exacto. Y no es lo mismo oír que escuchar, Así es. ¿no? Y es lo que deben hacer los papás o la gente que vive en torno a los adolescentes. Ahora, nada más algo Sí. último. Te voy a decir algo. Una vez que se llega a la dependencia, sí hay lugares en donde se ayuda de manera profesional a la gente, ¿no? Adolescentes o cualquier. Porque también esta enfermedad no respeta edades. Entonces, pero ya ese tema es de harina de otro costal. Bueno, y uno de esos lugares pues es ni más ni menos que aquí. www.clinicasentidodevida.com. Muy bien, pues aquí nos vemos. Gracias, amigos de Sentido de Vida, que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias. Gracias a ti, Lalo. Bien, ¿ya ves? Oye, sí, blooper, porque...